Oye, les decís a los que andan por ahí un poquito que vamos a empezar. Bueno, vamos. Buenas tardes a todos, a todas que nos siguen aquí en la sala y por streaming. Este primer bloque temático va a comenzar la sesión de la tarde con una ponencia que en esta ocasión se titula El territorio del noroeste ibérico en la Edad Media, estudio desde la arqueología agraria. Esta ponencia va a ser impartida por la profesora Margarita Fernández Mier, que es doctora en Historia por la Universidad de Oviedo y premio extraordinario de doctorado. Actualmente es profesora titular de Historia Medieval en el Departamento de Historia de la Universidad de León. Ha desarrollado su actividad científica en varias instituciones de carácter público y privado como becaria predoctoral, postdoctoral y profesora. La Universidad de Oviedo, Universidad de San Estanislao de Kostka en Segovia, Instituto de Historia, CSIC, Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, CSIC, y desde el año 2002 está adscrita al Departamento de Historia de la Universidad de León. Su investigación se ha centrado principalmente en el estudio de la Alta Edad Media en el noroeste peninsular, prestando especial atención al análisis del poblamiento y a la organización de los paisajes agrarios analizados desde una doble perspectiva, la documentación escrita y la documentación arqueológica, analizados en la larga duración desde época romana hasta plena Edad Media. Ha participado en más de una veintena de proyectos de investigación, tanto de carácter nacional como internacional. Actualmente, su labor de investigación se focaliza en el estudio de la génesis de los espacios agrarios a partir del registro arqueológico y utilizando el método comparativo, analizando los procesos de gestación del mismo en diversos ámbitos geográficos y con una problemática metodológica distinta, las áreas de montaña de la cordillera cantábrica y las áreas de la meseta. Le doy ya la palabra a la profesora para impartir su lección. Muchas gracias, Margarita. Gracias. Buenas tardes a todos, los presentes y los presentes en sus casas. Cuando me invitaron, agradezco mucho la invitación al Congreso. Cuando me invitaron al Congreso me planteaba la posibilidad de hablar sobre el mundo medieval en el noroeste de una manera genérica. Probablemente era un tema inabarcable desde el punto de vista de hacer una revisión general. Entonces yo lo que planteé a los organizadores del Congreso era centrar la ponencia no tanto en una visión sintética como en las líneas de investigación que se están desarrollando en la actualidad y que pueden aportar importantes datos y ser muy relevantes para comprender sobre todo el periodo alto medieval. Cuando uno se plantea comprender la Edad Media, sobre todo desde el punto de vista del mundo rural, cuando se acerca a las fuentes documentales, a partir del siglo VIII, a partir del siglo IX, en la documentación empiezan a aparecer una serie de referencias, sobre todo a entidades de poblamiento, como con el nombre de vilas generalmente en todo el noroeste, generalmente también asociadas a unos territorios de distintas dimensiones, que ya nos muestran un espacio muy articulado. Bien, durante los últimos años se ha venido desarrollando, se ha puesto en marcha a nivel peninsular, como reflejo de la larga tradición que se había puesto en marcha en el resto de Europa, una línea de trabajo que intenta comprender justamente cuál es la génesis de ese poblamiento que vemos cristalizado cuando nos enfrentamos a las fuentes documentales. Esas vilas que fueron altamente estudiadas desde la documentación escrita por todos los grandes maestros del medievalismo que desde los años 70 intentaron comprender cómo era el mundo rural, desde Hermelindo Portela a José María Mínguez, a Javier Fernández Conde en Oviedo, Mínguez desde Salamanca, Hermelindo Portela desde la Universidad de Santiago de Compostela, intentaron acercarse a la comprensión de este poblamiento medieval desde la documentación escrita. Evidentemente con una dificultad, y es que los datos escritos comienzan en el siglo VIII, en el siglo IX, con lo cual ya veíamos una realidad plasmada y el reto en los años 90 era poder dar un paso hacia atrás y comprender cómo se producía esa génesis de ese poblamiento que ya veíamos en el siglo IX. ¿Cuál es la dificultad de entender esa organización, esa articulación del territorio en época alto medieval?
Pues en un principio la ausencia de fuentes documentales escritas, pero también la dificultad de obtener datos arqueológicos que permitan caracterizar ese poblamiento. Como decía ya, hay una amplia bibliografía en Europa. Durante los últimos 50 años ha habido un desarrollo de la arqueología intentando documentar estas formas de poblamiento que dejan unos restos muy, muy endebles. Sin embargo, en todo el norte, desde Jámero hasta Carenza-Luis, han desarrollado una metodología de trabajo que ha permitido ir documentando cómo era este mundo rural en el resto de Europa. ¿Qué pasa con el caso de España y concretamente del norte peninsular? Nos hemos incorporado a esta dinámica de comprensión de la Alta Edad Media muy tardíamente. Podemos decir que en los últimos 10 años han empezado a desarrollar vías de investigación, sobre todo desde dos puntos de vista. Hay proyectos de investigación específicamente centrados en comprender cómo se articula el mundo rural en la época alto medieval, pero también ha influido mucho durante un tiempo, sobre todo durante la burbuja inmobiliaria, la gran aportación de la arqueología desde el punto de vista de la gestión. Las grandes construcciones, sobre todo en el centro de la península ibérica, permitieron documentar yacimientos que se pueden adscribir a este largo periodo que va entre el final del mundo romano y el siglo IX, la plasmación del mundo feudal. Por lo tanto, nos hemos ido incorporando tardíamente y actualmente podemos considerar que hay dos líneas de aproximación a esta problemática. ¿Cuál es la dificultad que plantea el estudio del territorio del poblamiento alto medieval en el noroeste de la península desde este punto de vista? Primero, era necesario diseñar una arqueología adecuada a la diversidad que presenta el registro. Como veremos, hay dos grandes líneas ahora mismo de aproximación a ese tipo de problemática y era necesario crear una arqueología. Veníamos de una arqueología excesivamente centrada en los elementos monumentales, en las iglesias, en los grandes elementos que articulan el territorio y muy poco centrada en el conocimiento de las comunidades locales. Por lo tanto, había que darle una vuelta al diseño de esa arqueología. Además, era necesario identificar qué marcadores arqueológicos nos permiten entender cómo eran esos asentamientos rurales, la diferenciación entre las arquitecturas, la presencia o no de objetos de prestigio, comprender distintos estilos de vida a partir de las pautas que marca la alimentación, cómo se reordenan los espacios productivos. Fue necesario ir articulando toda una metodología arqueológica que nos permitiese comprender estos primeros momentos del mundo medieval. Y sobre todo, uno de los principales pasos que se dio en ese sentido fue el cambio en el concepto del yacimiento. Pasar no solamente de estudiar los espacios de hábitat, que es generalmente lo que se aborda desde una investigación arqueológica, sino ver la complementariedad que existe entre las áreas de residencia y los espacios productivos e intentar comprender desde la arqueología también estos espacios productivos. ¿De qué imagen partimos en relación con el poblamiento rural en el noroeste de época tardoantigua? Lo que nos ha enseñado hasta ahora la arqueología es que hay una serie de diferentes formas de ocupación del territorio que se pueden ascribir a época tardoantigua, como son las villas tardorromanas. Evidentemente, después de la charla del profesor Colmenero no voy a entrar en estos detalles. Se empiezan a documentar también vicus y aldeas de una manera mucho más marginal y mucho más problemática. Se habla también de la recuperación de poblados en altura de la del Hierro. Probablemente hace unos años se sobredimensionaba esa reocupación, no es tan importante como podía parecer hace años, pero sí que existen algunas reocupaciones de ese tipo de asentamientos y también conocemos la reocupación de algunas cuevas que han tenido ocupación en época paleolítica. De alguna manera, esto es un poco el panorama del que se parte siempre que se habla de cómo es el poblamiento en época tardoantigua y qué es lo que lo va a sustituir, a qué va a dar origen posteriormente. Los modelos de los que podemos hablar de investigación actualmente en el norte de la península ibérica, en el noroeste de la península ibérica, en este sentido también tengo que decir que a veces el País Vasco se considera noroeste, con lo cual hablaré marginalmente de la arqueología de los despoblados que se está desarrollando en el País Vasco. Como digo, podemos hablar de 4 líneas de investigación desde la arqueología que están intentando comprender estos procesos de formación del poblamiento. Por un lado, la arqueología de los despoblados que se está desarrollando desde el País Vasco, que lo que han hecho es, siguiendo un poco la pauta de las investigaciones en Europa, abordar el estudio de los despoblados que se abandona el poblamiento probablemente en el siglo XII o en el siglo XIII, estudiar de una manera intensiva esos asentamientos. Otra de las líneas de investigación, que es en la que yo me voy a centrar porque es la que desarrolla mi equipo de trabajo, es la arqueología de los espacios habitados.
para comprender cómo es la formación de el poblamiento altomedieval, incluso el poblamiento de época medieval, no la podemos hacer solamente a partir de los despoblados. Hay que tener en cuenta que gran parte de ese poblamiento que se genera en la Alta Edad Media pervive todavía en la actualidad, con lo cual necesitamos saber cómo abordar su estudio. En el territorio de Galicia, desde una arqueología de gestión, se desarrolló una línea de investigación que se llamaba la arqueología rural, que estaba muy relacionada, como digo, con las prácticas de gestión arqueológica y que fueron los pioneros en empezar a hacer estudios sobre excavaciones arqueológicas sobre espacios aterrazados, de manera que pudiésemos tener información no solamente de los espacios de hábitat, sino también de los espacios de producción. Y en otros casos, que también ahora mismo es una línea de investigación en la que se hace mucho hincapié, pero bueno, tiene sus limitaciones, es la aproximación al territorio simplemente desde la prospección sistemática de superficie, que evidentemente da mucha información a nivel territorial, pero plantea los problemas de no tener una buena secuencia estratigráfica con la cual poder contrastar los datos que nos aporta. Como digo, probablemente la línea de investigación que más información ha aportado sobre el norte de la península ha sido la excavación de los despoblados en el País Vasco, que se ha centrado básicamente en excavarlos en extensión, en estudiarlos, en poner hincapié en el estudio de la investigación bioarqueológica, porque este poblamiento altomedieval tiene una problemática. Primero, predominan las estructuras horizontales, prácticamente no hay una estratigrafía. En muchos casos son yacimientos que están destrozados y lo que nos quedan son estructuras en negativo mínimas, lo cual, por eso fue tan difícil documentar su existencia. Y eso hace necesario buscar alternativas de estudio que nos permitan abordar el estudio de esos territorios. De ahí la importancia de los estudios de pólenes, los estudios arqueológicos, los estudios arqueológicos, los estudios de las semillas, que nos van a permitir tener un panorama del paisaje en el que se desenvuelven estos yacimientos. Pero, como digo, no solamente el estudio de yacimientos abandonados, como el que tenemos en la parte de arriba de la fotografía, que se documenta en el momento en que se hace una gran infraestructura, sino también comprender, estudiar desde un punto de vista arqueológico el poblamiento que se mantiene todavía en la actualidad. Y lo que tenemos es un ejemplo de un pueblo de Asturias, que serán en los que ejemplifique yo la investigación que estamos realizando. Por lo tanto, centrar un poco la explicación en cómo entender este poblamiento rural que todavía se mantiene en la actualidad y al cual tenemos que partir de una serie de premisas que nos permiten definirlo. Probablemente uno de los términos que más se está utilizando en la actualidad a la hora de abordar el estudio del paisaje es el carácter de resiliente que tienen algunas entidades de población. Podemos decir que gran parte del poblamiento del norte de la península tiene un carácter resiliente. Son asentamientos que están ahí desde la Alta Edad Media, que han conseguido adaptarse a nuevas circunstancias y que han resistido a sucesivas crisis con elementos que perviven, que se reutilizan en momentos posteriores y que les da ese carácter resiliente. Evidentemente hay despoblados y en unas zonas más abundantes que en otras, pero también hay zonas del norte de la península, especialmente las zonas de montaña, que los asentamientos son mucho más resilientes, tardan mucho más en abandonarse. Probablemente un buen ejemplo sea también los castros de la Edad del Hierro, que desde el bronce hasta época romana se mantienen utilizando la misma ubicación. Pues esto mismo pasa un poco con el poblamiento medieval. La metodología de la investigación, cómo intentar comprender de forma compleja la evolución de estos yacimientos, partíamos ya de 20 años de investigación del territorio que se había abordado básicamente desde la documentación escrita, vaciando todos los documentos que nos permitían entender cómo se articulaba el territorio, qué significado tenían esas villas, hacer una prospección sistemática del territorio, intentando comprender todos los elementos arqueológicos en esos espacios, apoyarnos mucho en el estudio etnoarqueológico, todo lo que tiene que ver con la toponimia, con la tradición oral. Si hay un elemento resiliente en el norte de la península es la toponimia. Los topónimos que aparecen prácticamente el 80%, el 90% de los topónimos que aparecen en los documentos medievales se conservan todavía en la actualidad. Y más recientemente, pues intentar comprender el territorio utilizando los análisis SIG. Lo que hemos hecho en los últimos años ha sido dar un paso más allá del territorio, intentando acercarnos
a las comunidades locales desde una manera mucho más compleja, intentando ya no solamente ver cómo se articula todo el territorio de una manera general, con las territorialidades, dónde se distribuyen las villas, sino comprender esas villas, esas aldeas desde dentro. Primero, intentando comprender las bases ecológicas sobre las que se sustenta su producción, que va a ser muy diversa en todo el noroeste peninsular. Entender las unidades domésticas, cada una de las unidades domésticas dentro de esas aldeas. Además, a través de ello, comprender los procesos de trabajo campesino, cómo el campesinado va transformando el paisaje y poder ver cómo se produce esa transformación del paisaje. Y luego, dar un paso más allá y comprender la articulación de esas aldeas con poderes de carácter supralocal o supraterritorial. Entonces, la línea de investigación que estamos llevando a cabo en los últimos 10 años es poner el punto de mira en la comunidad local, hacer estudios microterritoriales, entender de una manera compleja cómo funciona ese paisaje para luego comprender cómo se produce la articulación a nivel supraterritorial. Insisto una vez más que esto supone, que probablemente sea el elemento más importante, cambiar el concepto de yacimiento. No se trata solamente de estudiar dónde vive la gente, sino también entender dónde trabaja y cómo transforma el paisaje de su entorno. Evidentemente, esto exige también un planteamiento distinto de la investigación. Va a ser el abordar una investigación de una comunidad local va a traer consigo la necesidad de hacerlo desde un punto de vista diacrónico. Y luego veremos que los resultados, por ejemplo, del ejemplo que quiero presentar, pues abren muchísimo el abanico de la información que podemos entender. Una investigación diacrónica y, además, teniendo siempre en cuenta las distintas escalas en las que debe de moverse la interpretación. Otro de los criterios, de los conceptos básicos que tenemos que tener muy presente es el carácter multifuncional que tiene el territorio, que tiene el paisaje. Como dentro de una aldea es verdad que hay zonas destinadas a la producción agrícola, otras dedicadas preferentemente a la ganadería, pero existe una multifuncionalidad a lo largo del tiempo y también a lo largo del ciclo agrícola. Por lo tanto, nos encontramos con una complejidad importante a la hora de intentar comprender cómo funciona. Y, sobre todo, un elemento que durante muchos años, durante un tiempo en la investigación, estuvo apartado. Quien hablaba de arqueología del paisaje consideraba que el paisaje no tiene estratigrafía, que tienes todos los elementos en superficie. Nosotros consideramos que hay que tener muy en cuenta esa posibilidad de la estratigrafía del paisaje y de que en el momento en que abres una cata en un espacio de cultivo puedes tener una secuencia de ocupación importante que muestra justamente esa estratigrafía que puede tener el paisaje. Un ejemplo es, aunque no lo voy a explicar detenidamente, esto es simplemente una cata arqueológica en un espacio de cultivo en una aldea cualquiera de la montaña, en este caso asturiana. No hay una excavación arqueológica, no documentaría absolutamente nada porque no hay ningún tipo de estructuras. Sin embargo, el estudio de la poca cerámica que aparece ligado a los distintos niveles de uso. En los estudios polínicos, que se hicieron estudios polínicos, estudios edafológicos, nos dan una secuencia de distintos niveles de ocupación. El más antiguo es de época neolítica y, evidentemente, el superficial es de época moderna. Por lo tanto, vemos son niveles de uso agrícola o ganadero que se van superponiendo y que es posible documentar, lo cual nos habla de esa estratigrafía que tiene el paisaje. Bueno, pues una vez con toda la información que nos podría aportar la superficie, la lectura de los documentos, lo que se hizo fue abordar el estudio de un yacimiento arqueológico, en concreto de una aldea, una vez más desde todos los puntos de vista posibles. La documentación escrita, el análisis regresivo del paisaje, entender todo lo que hay en superficie, los espacios de pasto, los cierres, los sistemas hidráulicos, los sistemas de aterrazamiento dedicados al cultivo, recoger toda la microtoponimia que pues en el caso de Galicia y de Asturias y también sobre todo del norte de León es muy rica, y de ahí con toda esa información planear la excavación de un yacimiento, entendido el yacimiento como toda la aldea. El marco geográfico de la investigación que nosotros estamos llevando a cabo desde mi equipo de trabajo en la Universidad de León son 2 aldeas en Asturias, voy a hablar solamente de una de ellas, no voy a hablar de todas ellas. Un territorio en el occidente de Asturias, que es Allande, las aldeas son Vigaña y Villanueva.
cada una con una problemática histórica distinta, y luego 2 territorios en León. La maragatería, que se estudió desde un punto de vista distinto, no tan intensivo, y CEA, que en este caso lo que hicimos fue aplicar sobre todo de momento lo que es la prospección de superficie. Una prospección de superficie muy, muy sistemática que nos permite ir documentando entre los grandes yacimientos medievales y los grandes yacimientos romanos una serie de pequeños yacimientos que pueden ser atribuibles a época alto medieval. Hay una disimetría en la investigación porque, bueno, pues por razones económicas, avanza mucho más rápido la investigación en Asturias que la investigación en León. Básicamente porque, sobre todo en Villanueva y en Vigaña, tenemos una infraestructura que nos permite acometer la excavación arqueológica con mayor posibilidades que lo que podemos hacer en CEA. Bueno, pues de estos 4 yacimientos, o de estos 5 territorios que hemos investigado, voy a ejemplificarlo en la información que nos da el proyecto que llevamos a cabo en Vigaña. Vigaña es una aldea de media montaña, localizada a 650 metros de altitud, en una media ladera, en el valle del río Pigüeña, pues en la zona centro-occidental de Asturias. Algunos de los catálogos que se están haciendo últimamente desde la geografía, pues lo considera que es un paisaje cultural que tiene un importante interés. Partíamos de un trabajo hecho ya en los años 90, en el que se había hecho toda la recopilación de la información en superficie de la aldea, la toponimia, los parcelarios, una prospección arqueológica de superficie, y ahí decidimos intervenir. ¿Qué conocíamos arqueológicamente en la aldea? Sabíamos de la aldea medieval, que se documenta muy bien en el siglo XII, en los documentos del monasterio de Belmonte, que está a 8 kilómetros. Conocíamos la existencia de un castro de la Edad del Hierro, que está aquí, y sabíamos de la existencia de un túmulo megalítico en esta zona, lógicamente en la zona de Pastos. Arqueológicamente son los elementos que caracterizaban la aldea. Bueno, a la hora de intervenir arqueológicamente lo que hemos hecho fue intervenir en todo el territorio, desde los lugares de hábitat cercanos a la iglesia, que evidentemente como centro de poder en época alto medieval nos iba a aportar información, hasta las zonas agrícolas, los pequeños espacios aterrazados e incluso las zonas de pasto. Este es el territorio más o menos que pertenecería a la aldea en el siglo XII. Concentramos muchos de las prospecciones en esta área, que es el área por excelencia de cultivo de la aldea, las zonas de pasto, y aquí fuimos justamente al límite del territorio. Hay un documento del siglo XII que delimita la aldea, la villa de Vigaña, y se conservaba una pequeña capilla que es muy moderna, pero bueno, justamente es el límite de los territorios, es el sitio de conflicto continuamente entre las dos aldeas, entre Vigaña y Castañera, lo sigue siendo en la actualidad. Entonces, era importante como elemento para intentar definir cómo era el territorio de la aldea. Aquí están los sondeos que hicimos en el entorno de la aldea, basándonos en toda la información que tenemos en superficie. Cerámica no había ninguna. Lo que había era, pues sabemos que son las zonas más aptas para la dedicación agrícola, las zonas en las que tradicionalmente se plantaba la escanda, que era el cultivo medieval que predominaba en esta zona. Conocíamos los espacios con aterrazamientos agrícolas, y lo que hicimos fue intervenir arqueológicamente en todos ellos, viendo cómo podíamos comprender la filiación cronológica de la formación de ese paisaje. El objetivo final es entender el paisaje actual de una manera diacrónica y en toda su complejidad. En la intervención arqueológica, bueno, una cosa que, por ejemplo, tengo que señalar, Vigaña dio muchísima información desde el punto de vista arqueológico, pero lo que no tenemos es casi ningún problema con la catalogación del material arqueológico. Porque, por ejemplo, cerámica prácticamente hay poquísima. Es una zona de montaña en la que tradicionalmente se utilizaron herramientas de madera, con lo cual, bueno, pues eso exige complejizar la investigación y poner mucho más el acento no tanto en lo que tradicionalmente se encuentra en una excavación arqueológica como en otra serie de elementos. Por lo tanto, intervenimos tanto en las zonas de hábitat como en los espacios de uso agrícola y ganadero, estudiando la estratigrafía, haciendo los análisis botánicos, arqueofaunísticos, estudiando la arquitectura, basando mucho en las dataciones de carbono 14, siempre que fuese posible, hacer análisis químicos de suelos, micromorfología de suelos, bueno, toda una batería de analíticas que encarecen la investigación y que muchas veces nos ralentizan la finalización de los proyectos.
Un ejemplo de la complejidad que tiene la formación del paisaje es esta estratigrafía, que fue aleatoriamente escogimos excavar en una terraza de cultivo, un pequeño aterrazamiento, no se ve el muro, que estaba justamente aquí, intentando comprender cuándo se crea ese sistema de aterrazamiento, pues hacemos un sondeo que pretendemos llegar hasta el final de los elementos, de los sedimentos que no son naturales. Cuando empezamos la excavación, justamente alguien del pueblo nos dijo, para llegar al final, lo que ellos entendían que era el final, vais a tener que excavar 3 metros, porque esta zona, nos explicaron cómo se había ido formando, era una zona en la que había un canal de riego que había ido transportando un montón de sedimentos que se habían ido depositando en la parte de abajo del valle. Y efectivamente excavamos 2,70 metros. Por 20 centímetros, 30 centímetros, quien nos dijo lo que nos íbamos a encontrar se había equivocado. ¿Qué secuencia tenemos? Pues tenemos un paquete de sedimentos muy, muy profundo, en el que apareció mucha cerámica de época moderna, que responde justamente a esa presencia de un canal de riego que arrastra sedimentos, que se superpone a una unidad estratigráfica en la que ya apareció cerámica que puede ser adscribible a época prehistórica, y que se superponía a un derrumbe, que veis aquí todavía los restos de la piedra, derrumbe que se superponía a un nivel en el que aparecieron 3 hogares. Cuando hicimos la primera prospección, la primera excavación, tengo que confesar que no teníamos ni idea de lo que nos habíamos encontrado, porque nos aparecieron 3 hogares perfectamente conservados, que tenían un montón de restos que podían ser datados, pero no teníamos ni idea de en qué cronología nos podíamos mover. La sorpresa fue que la cronología era el neolítico final, justamente. Es probablemente uno de los el lugar de excavación es justamente en el fondo de un pequeño valle, y esto es lo que apareció al levantar el derrumbe. Un hogar. Luego aparecieron otros 3 más, perfectamente conservado, hecho con piedra, con arcilla, y el suelo de la construcción que iría anexa al hogar. Evidentemente no voy a ir al neolítico, porque la charla era de la Edad Media, pero sí que es un buen ejemplo de la información que podemos obtener haciendo una arqueología radicalmente distinta. Desde el punto de vista de lo que se conoce sobre el neolítico, sobre los asentamientos al aire libre en el neolítico en el norte de la península, es prácticamente un unicum. De esta época hay constatados ocupaciones en cuevas, pero no un poblado en abierto que, esto es una reconstrucción que hicimos por verano de cómo sería la cabaña. Como veis aquí, este es el primer hogar que veíamos en la diapositiva anterior, un segundo aquí, un tercero aquí, y todo esto asociado pues a agujeros de poste, que nos están hablando de un poblado en abierto. Y lo importante que es, en este caso, plantearse una arqueología distinta en la que pues nos hagamos preguntas distintas y les hagamos unas preguntas distintas al territorio. Evidentemente, no voy a explicar todas las intervenciones que hemos hecho, pero una cosa que llama mucho la atención es que en todos los sondeos que hacemos, el primer nivel que documentamos es un nivel relacionado con época neolítica. Se puede documentar la llegada de la población, la deforestación y cómo son grupos que se mueven por todo el territorio, y en este caso, la importancia que sigue teniendo este sitio, por ejemplo, donde se celebra una fiesta. Hicimos un montón de sondeos en la zona alta donde se localizaba el túmulo, que probablemente sea contemporáneo a la ocupación en hogares que veíamos en la mitad de la ladera. Hicimos pequeños sondeos y en todos los casos lo que nos aparece es un primer nivel de quema del territorio, que sería el momento de puesta en explotación. Evidentemente, lo que no tuvimos fue suerte de encontrar algún tipo de elemento que pudiésemos datar. Lo hemos intentado, pero de momento no lo hemos conseguido. No sabemos si es el momento en que se deforesta, si es el neolítico, si es época posterior, pero sí que empezamos a ver cómo se empieza a clarear este paisaje y cómo podemos buscar la afiliación de la creación de este paisaje, en este caso en época neolítica. Desde el punto de vista de la comprensión de la Alta Edad Media, era interesante también saber qué pasaba con el castro. El castro estaba localizado aquí, es el número 3, el 2 y el 3. No era tan importante entender cuándo empezaba el asentamiento, sino que desde nuestro punto de vista saber cuándo terminaba el asentamiento para saber qué pasa en época romana y cómo se gesta la época
alto medieval y pleno medieval. Bueno, pues intervenimos en el castro. Estos son el resto de castros de la Edad del Hierro que hay en el valle. Como tuvimos una charla de castros por la mañana, no vamos a incidir en ellos. En este caso es un asentamiento de muy pequeñas dimensiones. Excavamos una parte bastante pequeña del asentamiento y cronológicamente puedo decir que encaja en la cronología que por la mañana nos presentaba el profesor Jordá. Tiene una primera ocupación que hemos documentado nosotros hasta ahora en la primera Edad del Hierro, tiene ocupación durante toda la segunda Edad del Hierro y llega a época romana. De época romana prácticamente no hay terra sigillata, se abandona en el siglo I, o sea, coincidiendo con la conquista. De lo que sí que hay muchísima información, que no voy a detener en ella, pero que es importante, el asentamiento aportó una cantidad ingente de restos faunísticos. El espacio que se excavó aportó muchísima información desde el punto de vista de la fauna, que nos permite, por ejemplo, entender la cantidad de la ganadería asociada al asentamiento, en la que predomina el bovino. Es muy interesante toda la información que hay de la importancia que tiene la ganadería bovina. También hay obricápridos, incluso se llegaron a documentar salmónidos y ante la ausencia, que en este caso no tenemos estudios de pólenes porque no nos dieron información suficiente para poder comprender cómo era el paisaje, tenemos todos los estudios arqueofaunísticos que nos hablan de la economía de estos asentamientos. Bien, vamos a la Edad Media. Con todos los sondeos que hicimos, una cosa que llama la atención es que está muy bien documentado el Neolítico, no hay bronce, de momento no hemos encontrado nada que se pueda atribuir al bronce, está muy bien documentada toda la Edad del Hierro. No hay hasta ahora ningún indicio de ocupación de época romana. Todo lo que es el Alto Imperio, lo único que hemos encontrado en toda la excavación son 2 mínimos fragmentos de sigilata, imposibles de escribir cronológicamente, relacionados con la excavación de la necrópolis cercana a la iglesia. Probablemente eso tenga su explicación si ampliamos un poco la visión. En esta zona, muy cercana, en el valle de al lado, es una zona de explotación aurífera de época romana. En este valle no hay, pero en el valle de al lado hay una explotación aurífera muy, muy importante. Probablemente la ausencia de esta presencia de Roma, al menos en lo que hemos estudiado hasta ahora. Porque yo creo que probablemente a lo mejor haciendo más sondeos podemos llegar a localizar yacimientos de época romana, pero al menos de momento no tenemos información. Volvemos a tener información a partir del siglo VII después de Cristo y en este caso ya a partir del estudio de los sondeos que se hicieron en el entorno, en el centro, en la aldea. Básicamente se hicieron varios sondeos en los espacios habitados, que muchos de ellos fueron nulos. El que el poblamiento perviva y se mantenga en el mismo sitio evidentemente dificulta la lectura y muchos de los sondeos fueron estériles. Sin embargo, sí tuvimos mucha información a partir del estudio de la necrópolis en el entorno de la iglesia. Bueno, aquí seguimos manteniendo, que os quede en la cabeza todavía este límite territorial que tiene que ver con la aldea, que es del que partimos cuando planteamos la excavación, porque luego vamos a ir aquí a ver qué es lo que pasaba en este punto. Bueno, la excavación en el entorno de la iglesia, hicimos muchos otros sondeos que luego veremos qué información nos dan. Bueno, yo os voy a hablar de Vigaña, pero la investigación la estamos llevando en paralelo en dos yacimientos distintos y buscando una problemática distinta, tanto desde el punto de vista metodológico como sobre todo desde el punto de vista histórico. En el caso de Vigaña es un poblamiento de montaña que está lejos de los centros de poder de época alto medieval, relacionados con el reino de Asturias. La otra aldea en la que estamos trabajando es Villanueva de Santo Adriano, que está justamente al lado de uno de los centros de poder relacionados con la monarquía asturiana, como es la iglesia de Tuñón. Lo que nos interesaba es ver las diferencias que se puede ver en cómo se articula el paisaje entre un poblamiento alejado de los centros de poder de época alto medieval y otro cercano a los centros de poder medievales. No explicaré Santo Adriano, pero las diferencias son bastante interesantes. Vamos a ver qué nos depara la necrópolis en Vigaña. Bueno, es un espacio dentro del pueblo. Lo primero que excavamos fue esta zona, que tenía un hórreo encima. Ya no se ven los restos prácticamente, pero pues resulta bastante... Podemos hacer hasta la secuencia de cómo estaba el hórreo cuando estaba construido, cómo se fue cayendo, cómo luego excavamos la ruina del hórreo y excavamos debajo de la ruina del hórreo.
Debajo del hórreo lo que nos encontramos fue una necrópolis. Las dataciones, en este caso, no tanto de los individuos inhumados, que son todos de época pleno bajo medieval, como de restos que aparecían en la cantidad de hoyos de poste que van cribando la necrópolis, nos dan unas dataciones que nos llevan todos a primera época alto medieval, entre el 8 y el 9. Hay que tener en cuenta que en este caso lo que estamos es datando elementos en posición secundaria o incluso en posición terciaria, pero nos están dando información de que había ocupación en ese periodo. Lo que pasa es que, como está en posición, el poblamiento actual sigue en el mismo sitio, es muy difícil de documentar. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos, después de la necrópolis, hay agujeros de poste, algunos anteriores y otros posteriores, y esos que son posteriores, los rellenos tienen materiales que se pueden atribuir a época alto medieval. Entonces, indirectamente empezamos a documentar el poblamiento de esos momentos. Más interesante era todavía la documentación de estos 3 restos de agujeros de poste, porque no se puede decir que sean agujeros de poste, que estaban excavados, eran anteriores a la necrópolis, estaban excavados ya en la roca y en un nivel arqueológico que pudimos excavar mínimamente, que era esta zona de aquí, en la que nos aparecieron los 2 fragmentos de sigilata, uno de ellos ese. O sea, esto es lo que tenemos de cerámica de época romana. La hipótesis es que lo que estamos documentando es las estructuras altomedievales, que en realidad son hoyos de poste que se mantienen de una manera muy endeble porque el poblamiento posterior los destruye. En el centro de Europa y en el centro de la península es posible documentar estos yacimientos en extensión. Sin embargo, en el caso de los espacios habitados todavía en la actualidad que tienen origen alto medieval, complica mucho más esa comprensión. Siendo muy optimistas y pensando que podíamos documentar la Alta Edad Media a través de estos mínimos agujeros de poste, excavamos la otra parte de la necrópolis en la que podíamos intervenir. Tenemos un huerto, si lo veis aquí, esto es un huerto elevado sobre la parte que os estaba mostrando y sobre lo que vamos a hablar ahora, que esto es la iglesia. Bueno, pues la excavación de la necrópolis más cercana a la iglesia nos dio una secuencia de ocupación prácticamente desde el siglo, no sé si desde época tardoantigua, pero por lo menos desde la Alta Edad Media hasta nuestros días. Hay 4 o 5 fases de enterramientos que se van superponiendo unos a otros. En algunas zonas, esta tumba, por ejemplo, pudimos documentar hasta 7 individuos, unos encima de otros, no todos, porque evidentemente a uno le faltaba la cabeza, a otro le faltaba el torso, a otro le faltaban las piernas, porque cada vez que hacían una tumba, pues intervenían y destrozaban la tumba anterior. Entonces, es una continuidad de ocupación del espacio hasta prácticamente el origen más antiguo lo podemos llevar al siglo VII. ¿Por qué al siglo VII? Bueno, pues porque uno de estos milagros arqueológicos apareció un enterramiento que tenía un ajuar que se puede atribuir al siglo VII. Conseguimos atar al individuo y la cronología es la primera mitad del siglo VII. Un ajuar que consiste en una espada, de estas que se consideran características de guerreros de época tardoantigua, alto medieval, con un cuchillo, con otra serie de elementos, incluso una piedra de siles, una serie de elementos metálicos. El enterramiento en el contexto de Asturias, en Galicia no existe ninguno de estas características. En Asturias es único excavado arqueológicamente porque sí que se documentó después de la Segunda Guerra Mundial, apareció un enterramiento similar en Rodiles, en la costa, y que son muy similares a una serie de enterramientos que se ascriben a esta época, que ya son muy abundantes en Cantabria y en el País Vasco. Entonces, en este caso, puede decirse es una zona de montaña, es un espacio marginal y podemos decir que estamos ante el enterramiento con ese tipo de ajuares más occidental en el norte de la península. Como os digo, el enterramiento era excepcional porque estaba cortada la tumba por todos los sitios. Estaba cortado por los pies, de las rodillas hacia abajo no se conserva el individuo, estaba cortado por un lado y estaba cortado por la cabeza. Quedó una parte de la tumba justamente la que coincidía con el ajuar. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta la reutilización de la necrópolis, es un caso bastante excepcional. La pregunta es excepcional en el contexto, es una excepción o justamente la falta de investigación arqueológica, la falta de
hacer una arqueología mucho más depurada en ese tipo de asentamientos no nos está permitiendo ver los primeros momentos de ocupación de estas necrópolis. Bueno, aquí tenemos una foto del individuo. Aquí tenemos los agujeros de poste, eran 2 agujeros, uno aquí, este es el que corta la tumba es esta. Este la corta y hay otro agujero cortándola. Entonces, estos son alguna fotografía concreta del ajuar. A ver si veo la foto. Las tumbas, hay una tumba como muy antigua, que es esta, y la que tiene el ajuar tiene una dirección este-oeste, esta más antigua tiene dirección norte-sur, y todas ellas están cortadas una vez más por agujeros de poste. Este agujero de poste, este agujero de poste, este agujero de poste, que forman una línea y que probablemente nos están una vez más dando información sobre esa Alta Edad Media. Sabemos que se utiliza el espacio como necrópolis en el siglo VII, que ese espacio de necrópolis se ve reocupado por algún tipo de estructura hecha en madera, que nunca podemos llegar probablemente a establecer la planta que tenía, y luego ese espacio se vuelve a convertir en espacio de necrópolis. Con lo cual somos capaces, haciendo una arqueología distinta, de empezar a documentar el origen de estas aldeas que todavía se mantienen ocupadas en la actualidad. A mí me gusta mucho decir esto porque el cementerio sigue en el mismo sitio. O sea, ayer todos ellos fueron al mismo sitio a poner, porque el cementerio está del otro lado de la iglesia. Siguen ocupando el mismo espacio prácticamente desde el siglo VII. ¿Qué sabemos del paisaje más allá del lugar de hábitat en estos momentos? Bueno, pues paralelamente a la intervención en la iglesia se hizo una intervención en un área de cultivo que es la más cercana al pueblo, que es el área por excelencia de cultivo desde el punto de vista agrícola, y se pudo documentar una secuencia datando carbones y utilizando la escasa cerámica que aparece, una secuencia que empieza en el Neolítico, con una época de abandono del espacio. Parece que es un momento de sedimentación y no hay cultivo ni agrícola ni explotación ganadera. Una vez más, un nivel de uso, en este caso de carácter ganadero, que se puede atribuir al siglo VIII, y desde ese momento ya una continua explotación de este espacio. Una cosa que destaca mucho en este caso es que no hay ningún resto de información que nos hable de agricultura. Es el espacio agrícola por excelencia del pueblo en el siglo XX, pero no hay información que nos hable de la agricultura, y siempre nos hace referencia a la importancia que tiene la explotación desde el punto de vista ganadero. Es un ambiente muy deforestado, el que nos dan los estudios de pólenes, con presencia de castañal, de castaño, de sabina, de avellano, de tejo, de abedul y de chopos, pero sobre todo con una gran importancia muy grande de la vegetación herbácea, y que parece que está destinada al pasto. Hay que también tener en cuenta que probablemente eso no tiene un origen en el siglo VIII, sino que es algo que esa deforestación ya se viene gestando desde épocas pretéritas. Bueno, los ejemplos de la espada. Y una vez que llegamos a tener una cierta información del entorno de la iglesia, el entorno de la aldea, cómo se articulaba el hábitat, hicimos un pequeño sondeo en el límite de la aldea, en ese topónimo que se llamaba Fontevigaña. El pueblo se llama Vigaña, esto se llama Fontevigaña, ese topónimo que reiteradamente aparece en los documentos del siglo XII para intentar comprender esa importancia. Bueno, pues el lugar lo que nos permitió documentar es, una vez más, una amplia necrópolis. Empezamos a documentar siempre la Alta Edad Media a partir de las necrópolis, y luego podemos dar el paso a entender el poblamiento y de ahí todo el territorio. Una necrópolis muy bien abandonada en el siglo probablemente X-XI, no hay reocupación de estructuras, organizada en torno a pequeños muretes que aterrazan el espacio, y todas las tumbas, bueno, pues tienen una misma orientación. Evidentemente parece que están articuladas en función de una estructura que existiría en esta zona, y que, bueno, la cronología nos lleva a época pleno medieval, pero los elementos que sabemos que se superpone a niveles de uso doméstico que son anteriores y que parece que son altomedievales. La cerámica, que esto es la imagen de la foto cuando acabamos la excavación este verano. La información, la cerámica que empezaba a salir en el momento en que abandonamos la excavación ya tenía unas características radicalmente distintas. Se ve que hay un salto hacia lo que sería el poblamiento alto medieval.
En este caso, lo más interesante es que nosotros desconocíamos. La prospección en superficie no te permite conocer que aquí hay un despoblado. Entonces, la intervención arqueológica puntual, haciendo un sondeo, nos permite documentar una necrópolis probablemente asociada a un despoblado. Hay una cierta tradición en el entorno de lo que sería un espacio que estuvo habitado en un momento determinado y que se abandona a partir del siglo X. ¿Qué imagen tenemos entonces a partir de la información que nos da la aldea de Vigaña y Fontevigaña? Pues tenemos un poblamiento disperso con dos unidades de ocupación que son probablemente paralelas en el tiempo, en época alto medieval, a partir del siglo VII hasta el siglo X, y un momento en el que se reordena todo ese territorio. Hay un momento de reordenación que se ve en las necrópolis, sobre todo en la de San Pedro de Vigaña, en la de la aldea, que también supone una reordenación del territorio. Y es en ese momento cuando se plasma esa reordenación territorial en los límites de la aldea. Tenemos un poblamiento probablemente, pues aquí documentamos Vigaña, Fontevigaña. En la aldea, en el otro lado de la ladera, también tenemos referencias a dos entidades de poblamiento. Sería un poblamiento más pequeño, más disperso, que tendría unos territorios que se ven tímidamente en la documentación del siglo XI, a los que se hace referencia, y que en el siglo XII se reordena completamente a través de, y eso se plasma en los documentos escritos relacionados con el monasterio de Belmonte. Esta es la zona de pastos que está entre todos estos, que articula todas estas ocupaciones altomedievales. Bueno, esto es una foto aérea, veis todas las tumbas. En este caso, uno de los problemas que tenemos es que la necrópolis no tiene continuidad, se abandona, todas las tumbas están prácticamente sin tocar, pero no hay individuos. No hay individuos porque el terreno no permite que se conserven. Yo creo que era en que se quedaba una parte mínima del cráneo y una parte mínima del talón. Entonces, lo que tenemos es un problema ahora mismo con la datación de la necrópolis. Y esto sería un poco, de alguna manera, la reconstrucción del territorio, lo que sería la territorialidad y los núcleos de poblamiento que conocemos y cómo eso se reordena a partir de un momento anterior al siglo XII. Se plasma en la documentación en el siglo XII, pero probablemente sea anterior. Un territorio que se llama Arceu, al cual están adscritas distintas villas, la villa de Vigaña-Arceu, la villa de Fontevigaña, la villa de San Cosme. Muchas de ellas conservan todavía como San Cosme de Arceu, Vigaña es Vigaña de Arceu. Un territorio que en un momento determinado se reordena, se parte en dos. Es la delimitación territorial que vemos muy bien plasmada en los documentos del siglo XII, y a la vez que se hace esa reordenación territorial se abandonan algunos de los asentamientos, y en ese contexto habría que entender el abandono de Fontevigaña y probablemente la concentración de la población en la aldea de Vigaña. ¿Qué información tenemos de los otros sondeos? Se han hecho muchos sondeos en distintos espacios aterrazados, lo que nos ha permitido hacer toda una tipología de cómo se construyen las terrazas, y las dataciones que hemos hecho nos llevan a momentos muy concretos de transformación del paisaje. Por ejemplo, no en Vigaña, pero en Villanueva de Santo Adriano, en el siglo X, hay una reordenación y una creación de espacios aterrazados muy, muy importante, que coincide con la creación, con la fundación del monasterio de San Adriano de Tuñón. Y luego hay otra reordenación muy fuerte del espacio con creación de ese tipo de muretes y de espacios aterrazados a partir del siglo XVI. Siglo XVI, siglo XVII vuelve a transformarse el espacio, el paisaje de una manera muy, muy importante. Y finalmente, la mayor parte de los muros de piedra que identifican el paisaje de estas dos aldeas son del siglo XIX. Bueno, como parte final ya, porque pues, toda la gente que trabaja conmigo creen que, incluyéndome a mí, creo que tenemos que transmitir a la sociedad de todos los niveles, desde el punto en toda la escala, la información que tenemos sobre el territorio que estamos investigando. Bueno, pues todos los años hacemos unos talleres arqueológicos en los que pues invitamos a los alumnos a hacer reconstrucciones que tengan que ver con época neolítica, que es uno de los momentos más importantes en el yacimiento, y con época medieval. Llegamos a reconstruir una cabaña entera, nunca pensé yo que lo íbamos a hacer, y en 2 años, en 2 veranos, llegamos a hacer la reconstrucción.
Y, por último, poner un poco el acento en lo que serán las siguientes jornadas de este congreso, ¿no? He puesto un poco el acento en la información arqueológica que tenemos del yacimiento. Otra de las líneas de investigación dentro del proyecto es comprender el uso de los espacios de uso comunal, toda la historia, la problemática que tiene, sobre todo en las áreas de montaña. Creemos que toda esa información desde el punto de vista histórico tiene que permitirnos hacer también un estudio antropológico desde el momento actual, y que toda esa información tiene que ser el punto de partida para diseñar las propuestas de futuro que se discute sobre todo en los foros de desarrollo rural. Sin una buena comprensión de todas las prácticas ligadas a la gestión de este paisaje en el pasado, será imposible comprender y diseñar buenas políticas en el futuro. Y con esto doy por terminada la charla. Muchas gracias. ¿Tiempo? Bueno, pues muchas gracias a la profesora Fernández por esta muy interesante ponencia que nos ha impartido. Como venimos haciendo desde las primeras ponencias de este bloque histórico, pues tienen la palabra ustedes aquí en la sala, si le quieren formular alguna pregunta, alguna cuestión, alguna propuesta de línea futura de trabajo. Yo creo que esta metodología puede dar un juego muy interesante. En fin, no sé. No solo para la Edad Media, yo creo que para todo el estudio de todas las épocas, y no circunscribirse solamente en aquellos lugares donde están trabajando, sino en lo que es todo el territorio que a nosotros nos interesa, el noroeste ibérico. ¿Alguien en la sala quiere hacer algo? Sí. De compañero de Margarita, y ahora me entero de lo que está haciendo. Bueno, yo creo que vale, eso deberías decirlo más alto, porque no sé si se ha enterado bien todo el mundo. Sí. Aparte de casi convencernos de que todos los días hace sol en Asturias, aparte de eso, que es muy sugerente de lo que se puede hacer con la abierta roja, en el sentido de que esto a gran escala será lo deseado en todas las restituir cartas arqueológicas con la secuencia no de la Edad Media, sino que has empezado en el bronce. En el neolítico final. Bueno, también tengo que reconocer que el neolítico nos lo encontramos por camino. O sea, la intención era entender básicamente la cronología desde finales, cómo termina la ocupación de los castros, qué pasa en época tardorromana y cómo nace la Alta Edad Media. Yo siempre pensé, a partir de... Yo conozco muy bien el territorio, porque uno de los valores del proyecto es que es el último capítulo de mi tesis doctoral. La hice hace 20 años. Yo conozco muy bien el territorio. Entonces, las preguntas se las tengo hechas hace 20 años. Lo que necesitábamos era el momento de poder intervenir arqueológicamente. Entonces, las preguntas eran distintas. Es verdad, tengo que ir a excavar el centro de poder, tengo que ir a excavar la iglesia para entender una serie de elementos, pero tengo que excavar en muchos otros sitios para entender muchas otras cosas. Y intentando comprender esa gestación de la Edad Media, lo que aparece es periodos de los que lo desconocemos todo, justamente porque cuando se hacen las cartas arqueológicas, al menos en Asturias, solamente tenemos castros. O sea, tenemos cuevas, de la cueva pasamos al castro, pasamos al túmulo, nos enterramos en los túmulos, luego vamos a vivir al castro y luego vamos a la iglesia prerrománica. Bueno, explotamos la minería aurífera y luego ya vamos a la iglesia prerrománica. Es como concentrar mucho la investigación y no tener una visión compleja del territorio. Entonces había que hacer unas preguntas distintas, y esas preguntas distintas son las que nos llevan a encontrarnos todos los periodos. La Alta Edad Media, que era impensable. La Alta Edad Media, el Neolítico. Evidentemente, ese yacimiento neolítico no lo encuentras, y es más, en un seguimiento arqueológico, en un seguimiento de urgencia, no se ve. No se ve porque lo único que tienes es debajo de un montón de sedimentos muy modernos, tienes inmediatamente el Neolítico y tienes una mancha de carbón. Y es una pala excavadora, y eso lo digo por experiencia, porque nosotros ampliamos la cata con una excavadora y casi nos llevamos uno de los hogares, porque ya estaba un poco más
alto estratigráficamente que los otros, eso no se documenta. Entonces, yo siempre pienso en mis idas y venidas, que veo la trinchera del AVE atravesando toda Asturias, o la trinchera de la carretera de este a oeste en Asturias, la cantidad de yacimientos que no nos habremos llevado por delante por no hacer un buen seguimiento, teniendo unas preguntas históricas distintas al paisaje. Y eso lo mismo me da, o sea, en Asturias, porque en este caso os puse el ejemplo de Asturias, pero en CEA me parece que es lo mismo. En CEA, en superficie, nosotros documentamos pequeños asentamientos que probablemente son los de la Alta Edad Media, y cuando se hizo la carretera, la autopista, no se encontró ninguno. Siempre da, por lo menos, da que pensar. Evidentemente a mí una vez, dando una de estas charlas, alguien me dijo, eso sería lo deseable, pero si no protegemos bien los yacimientos y conocemos que existen y nos podemos llevar por delante el ansia, cuanto menos pues documentar todo lo que tenga que ver con las áreas de explotación. Pero también a lo mejor hay que hacer, no se puede hacer extensible a toda la investigación, pero sí hacer ejemplos metodológicos que nos permitan documentar esto de una forma compleja. Pero al final lo que se quiere hacer es antropología, o sea... La verdad es que a mí lo que no me gusta es diferenciar entre... Pero hasta que no se haga un mapa muy amplio y muchos estudios en todo... Bueno, hombre, evidentemente, esto es un modelo de lo que el problema es dar el salto de un estudio microterritorial como el que nosotros tenemos a poder tener una visión mucho más general que nos permita reconstruir los distintos periodos que estamos documentando. Claro. Eso exige un montón de años de investigación, pero también lo decía al principio, de la trayectoria de 50 años de investigación en Europa, intentando comprender la Alta Edad Media, a los años que llevamos nosotros, que son prácticamente 10, pues es un tiempo insalvable. Nosotros cuando discutimos mucho con otros investigadores del norte, sobre todo con investigadores británicos. Claro, vas a dar una charla con ellos y es desesperante la cantidad de información que ellos tienen, que pueden diferenciar los periodos sajones, y nosotros tenemos un yacimiento, uno aquí, otro en el País Vasco, y en Galicia uno excavado por urgencia del que prácticamente no tenemos información. Entonces necesitamos, yo siempre digo que las etapas no se queman, necesitamos un ejemplo metodológico de cómo lo hay que hacer e intentar que al menos en algunos casos sí que se haga. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues muchas gracias a la profesora Margarita y vamos a continuar.